Buenos días, estudiantes de primer y segundo año de secundaria. Quien les habla es la profesora Laura Karina León Chunga. En esta semana 6 vamos a ver el tema de expresiones algebraicas parte 1. Bien, empezamos por algunas definiciones importantes que tenemos que tener en cuenta para desarrollar expresiones algebraicas. Primero, el término algebraico. Es la unión de constantes y variables mediante la operación de división, multiplicación, potenciación y radicación. Por ejemplo, este es un término algebraico porque tiene una parte constante, que es esta, menos 4, y una parte variable, que es x a la 4 y al cubo. A la parte constante también se le conoce como coeficiente y a la parte variable como parte literal. ¿Por qué? Porque está formado por letras. Las características. Todo término algebraico, ¿sí?, tiene exponentes enteros que pueden ser positivos y en este caso no puede ser variables, ¿ya? Por ejemplo, aquí 4x a la y no es un término algebraico porque y es una variable. Sin embargo, 6x a la 4 sí es un término algebraico porque es un número entero. En el segundo, los exponentes no deben ser números irracionales. Por ejemplo, 2x a la raíz de 2. Raíz de 2 es un número irracional, por lo tanto, este no es un término algebraico. Sin embargo, si me dieran este ejemplo, 4x a la 1/2 es un número racional. Entonces, sí es un término algebraico. ¿Ya? Ahora, ¿qué es una expresión algebraica? Ya hemos visto término algebraico que está formado por un solo término y a su vez ese término tiene constante y variable. En el caso de expresión algebraica es un conjunto finito de términos algebraicos que se encuentran ligados mediante la suma, la resta o la multiplicación. Vamos a ver aquí, ejemplo, 3x al cubo más 2x cuadrado más por y a la cuarta más raíz de x. Observa que es la unión de tres términos algebraicos, ¿sí? Y es un conjunto finito. Entonces, este sí es una expresión algebraica. Pero si me dan un conjunto infinito, no es una expresión algebraica. ¿Qué son los términos semejantes? Bien, un término semejante es semejante a otro cuando tiene la misma parte variable. Por ejemplo, menos 4x cuadrado, 0,3x cuadrado y 1 tercio x al cuadrado. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma variable. Mira, x al cuadrado, x al cuadrado, x al cuadrado. La parte constante puede ser diferente, pero la variable es la misma. Por eso se llaman semejantes. No son iguales, son semejantes. Ahora vamos a ver la clasificación de las expresiones algebraicas. Primero, por su naturaleza. Pueden ser de dos tipos. Mira, expresiones algebraicas racionales o irracionales. Primero vamos a ver las racionales. Las racionales a su vez se dividen en dos. En racionales enteras, que son aquellas que tienen exponentes enteros y positivos. Por ejemplo, aquí, esta expresión algebraica es entera porque si observas las variables que son x y y, tienen exponentes enteros positivos, 2 y 1. Este también es una expresión algebraica racional entera porque sus exponentes de las variables son exponentes enteros positivos. Por eso se le llama racionales enteras. ¿Cuándo son racionales fraccionarias? Bueno, cuando la parte literal, es decir, las letras, están en su denominador o poseen exponentes negativos. Por ejemplo, este S depende de A, de B y de C. Observa que C, que es una de las variables o parte literal, se encuentra en el denominador, por lo tanto es fraccionaria. O también dice que poseen exponentes negativos, como por ejemplo este casito, 2 al cuadrado b a la menos 5. Observa que la variable está elevada a un número negativo. Por lo tanto, también es una expresión algebraica racional fraccionaria. Ahora,
La segunda clasificación es las expresiones algebraicas irracionales. Entonces, las primeras son racionales y las segundas irracionales. Las irracionales son aquellas que la parte literal está afectada por una raíz o un exponente fraccionario. Por ejemplo, observa el primer caso. Este monomio f de x está x afectado por una raíz. Ahí está. La raíz, ¿ves? Por eso se llama irracional. Y en el segundo ejemplo, x está afectado por un exponente fraccionario. Por lo tanto, también es una expresión algebraica irracional. ¿Ya? Ahora, también tenemos las expresiones trascendentes. Son aquellas que están afectadas por funciones trigonométricas, logarítmicas o series infinitas. Por ejemplo, este caso, x, que es la variable, está afectada por una función trigonométrica, coseno. La segunda tipo de clasificación es por el número de términos. Puede ser monomio, si tiene un solo término, binomio, 2 términos, trinomio, 3 términos, y si tiene más, se le conoce como polinomio, ¿no? Expresión de n términos. La nota es que para clasificar toda expresión algebraica, tiene que estar simplificada antes de clasificar. Vamos a ver ahora reducción de términos semejantes. Recordamos que los términos semejantes tienen la misma parte variable. ¿Y por qué se reducen? Porque son los únicos que se pueden sumar o restar. ¿Ya? Supongamos que aquí me dan 22xy cuadrado menos 7xy cuadrado. Son semejantes porque tienen la misma parte variable. Entonces los puedo reducir, los puedo restar en este caso. ¿Cómo resto? Resto los coeficientes. 22 menos 7, 15 y pongo la misma parte variable, x, y cuadrado. El segundo ejemplo, tienes 3 términos semejantes. Como son semejantes, los puedo reducir. ¿Por qué? Porque toda esta expresión la puedo colocar en uno solo. Sumamos los coeficientes, respetando sus signos. 14 más 6 menos 10, 10. Y pongo la misma parte variable, x al cuadrado. Y si supongamos que me dan un problemita como este, también puedo utilizar la definición de términos semejantes. En este caso me dicen, ¿cuál es el doble de A si estos dos términos son semejantes? Como la definición dice que los términos semejantes tienen la misma parte variable, quiere decir que acá debe ser x a la 14. Y acá también x a la 14, son iguales porque son semejantes. Y sale una ecuación que se puede resolver. 2a más 2 debe ser igual a 14, porque son semejantes. Resuelvo esa pequeña ecuación, a vale 6. Me piden el doble de a, sería 12. Y en la parte final de este video vamos a ver monomios y polinomios. ¿Qué es un monomio? Un monomio es un solo término algebraico, mono 1, que ese término algebraico tiene exponentes enteros y positivos en todas sus variables. Por ejemplo, tenemos menos 4x a la quinta y a la 4z al cuadrado. Este es un monomio, porque es un solo término y sus variables tienen exponentes positivos y enteros. Todas, ¿ya? Recuerda que menos 4 es la parte constante o coeficiente y x a la quinta y a la 4, z al cuadrado es la parte variable o parte literal. Ahora, vamos a ver una observación. Un monomio también puede ser solamente menos 4, solo una variable o una parte constante. Puede también ser una sola variable, x, o puede ser el producto de los dos, 4x. Entonces, un monomio basta que tenga un solo término y ya es monomio. ¿Qué características tiene un monomio? Grado. Y para ello vamos a diferenciar dos tipos de grado. El grado absoluto y el grado relativo. ¿Qué es el grado? Bueno, el grado tiene que ver con los exponentes de las variables. En este caso, el grado absoluto está dado por la suma de exponentes de las variables. Por ejemplo, este monomio. Tienes que depende de x y de y. Aquí está.
Esto me indica las variables que tiene, x y y. Entonces me dice, el grado absoluto es la suma de los exponentes. Sumamos los exponentes solo de las variables, no de la parte constante. 4 más 6 sería 10. ¿Ya? No te olvides que solo se suman de las variables. ¿Y qué es el grado? Bueno, vamos a poner aquí un problema antes de pasar al grado relativo. Dice, hallar n si el grado absoluto de este monomio es 24. Como me están indicando que las variables son x y y, entonces solo sumo las exponentes de x y y. Si lo sumo, me tiene que dar, dice, 24, porque ese es el grado absoluto. Y de ahí obtengo una ecuación. 2n menos 2 más 6 es igual a 24. 2n vale 20, n vale 10. Vamos a ver el grado relativo. Está dado por el exponente de la variable en mención. Es decir, si te piden el grado relativo de x, será el exponente de x, 3. Si te piden el grado relativo de y, será el exponente de y, 4. Entonces, si te fijas, el grado absoluto y el grado relativo se relacionan con el exponente o con los exponentes. Nada de constantes o parte constante. Ejemplo, dice que este monomio tiene como grado relativo 8 y grado relativo de y es 9. El de x es 8 y el de y es 9. Quiere decir que si el de x es 8, a menos 6 vale 8. Ahí está la primera ecuación, a vale 14. Y si el de y es 9, b más 7 es igual a 9. b vale 2. Me piden la parte del coeficiente. Ya se les he dicho que el coeficiente es la parte que va adelante, ¿sí? La parte constante. En este caso es 2a más b y lo reemplazo. A vale 14 y b vale 2. 2 por 14 más 2, 30. Y ahora vamos a ver los polinomios. También tiene grado absoluto y grado relativo. ¿Qué es un polinomio? Es la suma limitada de monomios no semejantes, ¿ya? Entonces, un polinomio es una suma limitada. ¿De qué? De monomios que no son semejantes, que no se pueden sumar o restar. Por ejemplo, acá tienes 6x a la 4 y al cuadrado menos 5x cuadrado más 3xy cubo más y a la 4. Tiene 4 términos que no son semejantes. Por lo tanto, es un polinomio de 4 monomios no semejantes. En el siguiente ejemplo es un polinomio de 3 monomios, ¿sí? Entonces, un polinomio es la suma limitada de monomios. También tienen grado relativo y grado absoluto. En el caso del grado relativo, observa, con el ejemplo lo vamos a entender. Dice que el grado relativo de la variable en mención es el mayor exponente de esa variable. Por ejemplo, si te dicen hallar el grado relativo de x en este polinomio, observo el mayor exponente de x. Observo, acá x al cubo, x a la quinta, x a la 1. El mayor exponente de x es 5. Ese viene a ser el grado relativo. De x y de y, el mayor exponente de y. 4, 3 o 2. El mayor es 4. Entonces, siempre para un polinomio tengo que elegir el mayor exponente de la variable en mención. Y para el grado absoluto, pues es la mayor suma de exponentes de cada uno de los términos. ¿Ya? En este caso aquí sumamos. Las variables son x y y. Entonces sumamos sus exponentes. Acá 3 más 4 es 7, 5 más 3 es 8, 1 más 2 es 3. El mayor de esa suma es 8. Por lo tanto, ese es el grado absoluto de P. ¿Sí? Entonces, para encontrar el grado absoluto de un polinomio, sumamos primero los exponentes de las variables en cada uno de los términos y luego elegimos el mayor. Y ese va a ser el grado absoluto de ese polinomio. Entonces, hasta aquí hemos visto toda la teoría de la primera parte de expresiones algebraicas. Para la próxima video estaremos viendo la clasificación o los tipos de polinomios, ¿ya? Entonces, ahí nos quedamos y nos vemos
en el próximo video.